Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India, para celebrar la segunda sesión del curso Los Misterios de Shambhala. Hoy es jueves 13 de julio del 2017 y vamos a continuar hablando del tema de los misterios de Shambhala. Os dije en la primera clase que parte de la información, prácticamente casi toda, procede del mismo título, del libro del mismo título, Los Misterios de Shambhala, de aquí de Vicente Beltrán Anglada. Aquí tenemos su retrato, aquí en la asociación. Y hay que decir que vamos a continuar hablando de lo mismo, pero hoy vamos a hacer algo más. Vamos a entrar ya en harina, vamos a entrar ya en materia y vamos a dedicarnos un poco a hablar lo que es la perspectiva histórica, la psicológica y sobre todo la espiritual o esotérica, perspectiva o vertiente como él le denomina en el libro. Esto corresponde a las primeras páginas del libro y nos vamos a detener en la parte de las escuelas de entrenamiento, de las aulas de la del aprendizaje, la del conocimiento y la de la sabiduría, según el tibetano, y lo que os he puesto es unas cuantas diapositivas que proceden de un capítulo específico de los primeros del libro Iniciación Humana y Solar, que me parece que conocemos ese libro ya porque lo hemos tocado muchas veces. Bien, Centro místico de Shambhala, 3 vertientes de acercamiento a Shambhala. Lo podemos hacer desde la perspectiva histórica, desde la psicológica y desde la espiritual. Vamos a remarcar una cosa. Os he puesto la amatista porque realmente el trabajo del séptimo rayo es dar a conocer los misterios mayores, el arcano mayor. Y el arcano mayor en estos momentos para el mundo esotérico, para todos aquellos que nos encaminamos por el sendero del discipulado, es precisamente conocer Shambhala y sobre todo conocer muy bien qué función desempeña en este entramado de evolución terrestre, nada menos que el regente planetario o Sanat Kumara. Conocemos la vertiente histórica de Shambhala. La psicológica y la espiritual hay que decir que se nos puede escapar directamente de la comprensión. ¿Por qué? Porque hoy por hoy podemos afirmar abiertamente que todos en el sendero estamos dentro del aula del aprendizaje, o dicho mejor, de la suprema ignorancia. Lo que pasa que nos debemos reivindicar todos como aprendices porque quiere decir ni más ni menos que tenemos ganas de aprender. Estamos adquiriendo información y de la única que podemos hablar con seguridad, según la tradición esotérica teosófica, por ejemplo, que fue quien nos dio la información, es la vertiente histórica de Shambhala. La semana pasada os hablé de aquel misterio de los ángeles solares, de los señores de la llama, de los kumaras que vinieron de la logia de Venus, se anclaron en los ángeles solares no, vinieron del corazón del sol, pero estas entidades, estos 7 kumaras que tenemos actualmente en la Tierra, en los planos, ya vimos ayer los planos y en el otro curso antes de ayer, y vimos que hay un plano que es un subplano del físico cósmico, que es el número 1, el más refinado, que se llama plano ádico, regido por el gran regente Adi. ¿Os acordáis de aquí? Ángeles desconocidos, pero ¿dónde tienen su conciencia estos seres? Estos seres, la semana pasada ya lo hablamos, son 7 en total. Hay 3 budas esotéricos o 3 kumaras interiores, un kumara en el centro, que es Sanat Kumara, que no cambia, y 3 kumaras externos o budas de actividad. Se les llama budas de actividad, pero hay que decir que todos tienen una iniciación similar, sino la misma. Lo que sucede que a quien le corresponde llevar a cabo el trabajo de manifestación es al propio Sanat Kumara. Y lo que hace este ser, que es un discípulo del Logo Solar, con lo cual cabe entender que en un futuro, cuando tenga que ser, una evolución del futuro, dentro de eones, él será un Logo Solar. Porque en este momento parece ser que le está enseñando el mismo Logo Solar precisamente a manifestar la evolución de un planeta. Pero lo que está haciendo Sanat Kumara es asumir la dirección del planeta Tierra. Y esto es bastante complicado, porque decimos, vamos a ver, hace unos 21 millones y pico de años, las palabras exactas del tibetano me parece que fueron, 21 y pico de millones de años, se produjo el alumbramiento. Esto lo dice en la astrología esotérica. Y además no te dice que sea Cáncer, fue en Leo.
Lo que pasa es que fueron periodos de 5.000 años y es muy divertido leer a la astrología esotérica. Es un libro muy enjundioso, hay que dedicarle muchísimas horas y sobre todo solamente eso. Y aparte tener la base de la astrología convencional ortodoxa, si no es muy complicado. Pero él te explica que fue hace 21 millones de años, 400 y pico mil, no sé cuántos más. Vale, de acuerdo. ¿Nos interesa algo la cantidad esa, la cifra? ¿Verdad que no? Básicamente porque hay que aclarar una cosa. Vamos a ver. Vivimos en un planeta que por la historia geológica del mismo, por la paleontología misma, sabemos que realmente, bueno, que el planeta tiene miles de millones de años, ¿no? ¿Y qué pasó exactamente? El único referente que tenemos es la cuarta ronda. La cuarta ronda. Lo demás no sabemos lo que pasó. ¿Sabéis por qué? ¿Qué hace el logos cuando llega determinado tiempo? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llega nuestro momento? ¿Qué es nuestro momento esotéricamente entendido? Marchar a los planos internos y dejar aquí la piel. La serpiente esotéricamente muda la piel. Esto se explica muy bien en Cosmogénesis. Los 3 primeros libros de la doctrina secreta son maravillosos para hablar de ese tema, de cómo realmente de vez en cuando, cada cierto tiempo, se cambia de conciencia la orientación de la conciencia y el logos planetario lo que hace es que cambia toda su superficie. Curiosamente, eso coincide con unos 300 millones de años atrás, el periodo cámbrico, que es cuando empieza la cuarta ronda. Para eso os tenéis que ir a Budismo Esotérico, del señor Sinet, tenéis que leer el Sistema Solar del señor Powell, el compendio, y sobre todo meteros en la doctrina secreta. Y no sé si habrá alguna obra más de Leadbeater que lo pueda tocar, no me acuerdo. Pero ahí podemos ver todas las tablas, etcétera, pero tienen todas una validez muy, muy relativa. ¿Por qué? Porque viendo eso, nosotros no vamos a desarrollar nuestra perspectiva histórica de la presencia de Sanat Kumara. Lo importante es que entendamos que en un momento cíclico de la cuarta ronda viene a la manifestación Sanat Kumara, pero hay que decir que todo eso no es cierto. Hay una cosa que el propio maestro tibetano dice en alguna de sus obras y es para tener en consideración. En la segunda ronda, donde supuestamente está el misterio de los macaras, de los cocodrilos, el mito de Capricornio, aparece en la segunda ronda. En ese momento, Sanat Kumara se acerca a la evolución terrestre y tuvo que estar la segunda ronda, la tercera entera, y cuando llega un punto de crisis de la cuarta ronda, donde nos encontramos actualmente, de la cuarta cadena, que es la terrestre, para la conciencia del logos planetario, de este ser que conocemos a nivel externo con el nombre de Brahma, ¿verdad? Porque el aspecto Shiva no creo que lo conozcamos. Vishnu, imaginamos un poco cómo puede ser. Pues en ese momento se toma la decisión de crear una jerarquía porque hay un reino, el animal, que empieza a despuntar. Os expliqué la semana pasada que había un grupo de seres parecidos a los humanos, no forma bastante simiesca, que realmente empezaron a proyectar algo. Eso llegó esotéricamente a los oídos de la divinidad y se produce lo que es el alumbramiento de conciencia. Que curiosamente hay que decir una cosa, para él fue una auténtica crisis de reorientación interna para este ser que vino a la Tierra, y para la humanidad fue una crisis muy importante. Y para los ángeles solares que acompañan el experimento, el proceso este, es otra grandísima crisis. Y la segunda crisis será en el momento, bueno, hay varias. Una, en el momento en que aparecen los ángeles solares, cuando la conciencia humana se empieza a reorientar a la luz y sobre todo cuando alcanza la meta de la cuarta iniciación. En ese momento sabéis que el ángel solar se desprende, se despide y lo que queda es una mónada que ya se basta por sí misma para interactuar en los planos karmáticos y en el plano causal. Lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Es tan importante lo que sucedió hace 20 millones o 18 etcétera de años? ¿Somos capaces de entender que la humanidad hace 300 millones a lo mejor no existía? ¿Podemos entender, por ejemplo, que el esquema del vehículo astral del ser humano, el arquetipo astral del ser humano, se utilizó para todo el reino animal? De ahí que la ciencia diga que tenemos el 97-98% de equivalencia de genoma con los insectos, con los animales, con los pajaritos, porque todo, con los cerdos también, por supuesto. ¿Qué sucede? Pues ni más ni menos que cogieron un patrón y a partir de ahí salió todo. ¿Qué os dije yo hace unas semanas, un mes, en el curso del alma, la cualidad de la vida?
¿Por qué el reino vegetal, lo que comentábamos el otro día de las plantas crasas que proceden precisamente del Cretácico, de la época más primitiva? ¿Por qué esas plantas en un momento determinado abren y exhalan un aroma? ¿Os acordáis de la equivalencia que hicimos en el curso del alma con el loto egoico? Que os dije que el patrón vegetal se había utilizado para crear el ser humano, la conciencia humana, el arquetipo, la flor interna, y que todos los chakras en el fondo responden a lo que es una flor representa. ¿Os acordáis de aquello que lo hablamos? Pues entonces, si lo juntamos todo esto, hemos de entender que el trabajo de aquellos seres que estaban dirigiendo la evolución, pensemos que el logos planetario vive en el plano mental cósmico, no en el plano cósmico subplano del físico cósmico, no, en el mental cósmico. Y hay que decir que él, de hasta que no se produce la individualización en esta cuarta ronda, hay que decir que no es consciente de que está encarnado. Y diremos, ¡qué barbaridad! ¿Cuándo nos hemos dado cuenta que somos conscientes de la encarnación nosotros? ¿Nos hemos dado cuenta ahora? ¿Nos dimos cuenta hace 20 años? ¿O todavía no lo sabemos? Lo digo porque si nos extraña que él no pudiera reflejarse en su obra, entendamos que nosotros como mónadas estamos muy lejos de poder manifestar ese arquetipo en esta personalidad karmática. No digo ya la mónada, digo lo que supone el arquetipo del ángel solar, la conciencia, porque si lo pesamos, si 1 tonelada, 1000 kilos es lo máximo, revienta el recipiente, ¿cuántos podemos tener cada uno de nosotros? Haciendo una analogía un poco burda, pero es para que nos demos cuenta lo difícil que es, encarnación tras encarnación, recorrer el camino y percibir el problema que esa humanidad, que no era humanidad como tal, sino que ese ser que anhelaba evolucionar, precisamente aquí, ¿por qué recurre a la logía de Venus? Lo comentamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque Venus, cada día cuando abrimos la ventana por la mañana o por la noche, ¿qué vemos en el horizonte? ¿Verdad que sí? Vemos una cosa preciosa, el lucero del día, el lucero del alba, el lucero de la noche, el vigilante silencioso, es el yo superior de la Tierra. ¿Cómo representamos a Venus? A la Tierra con una cruz debajo, ¿verdad? ¿Y a la Tierra cómo la representamos? Con una cruz arriba. En realidad, ¿qué sucede? Que este ser de Venus está mucho más preparado que nosotros, ha evolucionado más. Incluso se dice que el logos de Marte tiene más evolución que el de la Tierra. El de Plutón menos, me parece. Pero hay quien dice que el aspecto superior de Plutón es Marte, precisamente. Puede ser porque es guerrero y lo destruye todo en principio, y bueno, ya construirá. Entendemos esta vertiente histórica, luego viene la explicación que da Vicente en el libro Los misterios del yoga. Pero entendemos lo que supone este momento en que se inicia un proceso de acercamiento a tu propia creación y que necesitas disponer de ¿qué? A ver, cuando uno encarna, ¿de qué necesita para encarnar? Un vehículo. ¿Un vehículo? Vale, hay un vehículo físico, pero evidentemente aquí vamos a decir una cosa que ya me habréis escuchado. Mira, ahí como estamos, tenemos aquí a la amatista, esta piedra es preciosa, le falta hablar. Hay que decir una cosa, ¿sabemos la diferencia que hay entre el logos planetario y el espíritu de la Tierra? ¿No? ¿Tú eres lo mismo que Feli? Yo tampoco soy lo mismo que Jesús. Hay un ser, es un Deva, un gran arcángel, tiene la misma evolución que el logos planetario, similar. Lo que pasa es que su trabajo es trabajar la materia y el logos planetario su trabajo es trabajar la conciencia. Por lo tanto, hasta que no se produce el momento de la manifestación de la primera jerarquía, no se produce precisamente ese alumbramiento, porque él todavía no había podido construir un camino de retorno. Es decir, de acercamiento a su creación. Sí que tenía esa relación con el espíritu de la Tierra, ese ser que, os he dicho, equivale a un logos y que los maestros pueden contactar con él, pero es un Dios desde el punto de vista técnico involutivo. No quiere decir que sea perverso, sino que él se ocupa de trabajar precisamente con la gran hueste de Píteres lunares que ha creado todo lo manifestado. El logos pensó y su hermano le acabó construyendo.
Evidentemente los dos están unidos y cabe pensar que el día que el logos planetario sea un logos solar, quien le va a construir precisamente los planetas, va a establecer la base para que va a ser él, porque precisamente en ese arco evolutivo él tendrá mucha más capacidad para trabajar con la energía que el logos planetario le ha proyectado. Y en este caso, en el caso del sistema solar, quien ha proyectado la materia es el propio logos solar. ¿Imagináis lo complicado que es construir? ¿Entendéis lo complicado que es cambiar en este planeta Tierra de hábitos? Nos damos cuenta de que esa base de proyección, de una vivencia exquisita del momento, de una profunda meditación, como vamos construyendo, teniendo en cuenta que estos seres no tienen ni pasado, ni presente, ni futuro. Tienen una conciencia eterna, atemporal, siempre presente. Eso es una cosa muy importante. Esta sería, así de una manera muy resumida, la vertiente histórica. El problema viene cuando hay que entender la psicológica y la espiritual. ¿Qué sería la vertiente psicológica? Cuando decimos un ser humano es una entidad psicológica, ¿qué estamos diciendo exactamente? Que tiene un cuerpo físico etérico, tiene un cuerpo emocional y tiene un cuerpo mental, aunque realmente no los manifieste. Esto es como los seres humanos tenemos 7 vehículos, sí, me parece muy bien, pero no los manifestamos. En la Tierra hay 12 jerarquías creadoras, verdad y mentira, porque en la práctica no están. Unas empezaron, se marcharon y quedaron con otras. Lo importante es que entendamos que esa perspectiva psicológica, ¿quién creéis que se la ha dado? ¿Qué Budas se lo han dado? Luego lo vamos a ver. Vino con 6 compañeros, un grupo de 7. El 7 es muy importante. De hecho, me parece que en la Iglesia, en los primeros tiempos, se organizó un comité de 7 cardenales y en el Vaticano II ya se apuntó la idea primitiva, antigua, de tener un grupo de 7 cardenales que la dirigieran y periódicamente cada uno de ellos adquiriría el puesto de papa. Algo parecido. Aquí lo único que cambia, lo veremos más adelante y eso lo dice el tibetano, es la situación de los budas externos con respecto a los internos. Periódicamente, según los planetas, van cambiando uno por otro, pero hay tres que están en continua comunicación con el logos planetario, que está en el plano mental cósmico. Hay que saltarse todo el plano astral cósmico para poder penetrar en el plano mental cósmico. Para nosotros esa información es completamente inimaginable. Si nos cuesta entender que estamos encarnados y que disponemos de unos vehículos de expresión psicológica y que tenemos una contraparte esotérica o espiritual llamada tríada espiritual, de ahí vienen los 3 Budas internos. ¿Nosotros qué somos en realidad? La fusión de 2 tríadas, ¿no? La que mira hacia arriba, que representa la mónada, al espíritu, y la que mira hacia abajo, que es la personalidad, y está apuntando hacia abajo porque su función es anclar la energía superior en el plano físico, emocional y mental concreto. Planos de creación humana. Por tanto, entendamos que no podemos vivir fuera. Esto es como el emblema de la teosófica, ¿os acordáis? Un triángulo hacia arriba y entrelazado un triángulo hacia abajo. Parece el símbolo tantra, en la estrella de David, no importa. Habla de una conciencia en evolución y ojalá tuviéramos los 2 triángulos perfectamente entrelazados, porque los 2 en el fondo, sobre todo el que percibimos en los planos densos, estaría expresando ni más ni menos que el verdadero arquetipo de la evolución. Por lo tanto, él necesita de 6 hermanos, 3 que le manifiestan sus vehículos densos, el físico, el emocional y el mental, y 3 que le van a hablar del mental superior, del búdico y del álmico. La mónada y su contraparte, la forma, o dicho de un lenguaje mucho más popular, la personalidad espiritual, que sería la tríada espiritual, y la personalidad karmática. Lo que pasa es que lo de persona equivale a máscara, pero bueno, pensemos que como mónada, cuando nos manifestamos como tríada espiritual, ya hemos reducido una porción de la energía propia de la mónada. Ya hemos reducido. Por lo tanto, sí que cabe hablar de los términos de personalidad espiritual o personalidad karmática. ¿Qué conflicto tiene esto para un estudiante de esoterismo? Venga, resumido. ¿Tiene algún conflicto? Yo de las no me entiendo muy bien cuando
No, yo no he dicho una célula, he dicho un ser humano. Ya, bueno, pero cuando hablamos de entidades psicológicas, en este caso solo los seres humanos. No. Cualquier creación puede ser una entidad psicológica. ¿Y por qué psicológica? ¿Porque tiene mente? Porque está evolucionando. Sí, está evolucionando, pero ¿hay una mente que dirija? La mente siempre responde a un arquetipo, a un vehículo causal, a una conciencia en evolución. Un animal no la tiene. Tiene una mente grupal, una conciencia grupal. ¿Una célula tiene conciencia de que es una célula? No, porque hay un arquetipo mayor que responde al patrón del vehículo etérico y realmente ahí hay un agente director. Hay un deva, un elemental que lo controla. A nivel emocional, ¿nuestro plexo tiene conciencia de sí mismo? Plexo solar, me refiero. No, ¿verdad? Se cree el rey del mambo. Entonces, ¿nosotros tenemos conciencia de que estamos encarnados? Esto es lo que os preguntaba. ¿Qué conflicto plantea el tema de la personalidad espiritual, esta arquetípica, la tríada espiritual, los vehículos de la mónada y lo que es la propia personalidad? ¿Qué conflicto hay aquí? La inferior desconoce a la superior. La inferior desconoce a la superior y muy específicamente la inferior no manifiesta el arquetipo de la superior, incluso ni practicando el desapego. Ni practicando el desapego, que tanto se nos ha insistido durante décadas y miles de años y 2000 años, se consigue realmente superar la barrera, porque, vamos a ver, los avatares de Vishnu, los dos grandes que hemos tenido en este periodo de los 2500 años, tanto Buda, que nos habló del tercer aspecto, la luz, como Cristo, que nos habló del amor, la compasión, en el fondo, ¿de qué nos han hablado? Nos han hablado del segundo aspecto, del amor y de la sabiduría, nada más. Del amor y de la sabiduría, que es la cualidad que desprende la materia cuando el primer aspecto impacta de manera coordinada y eficiente dentro de la materia, del aspecto manásico. ¿Qué nos ha dicho la mente? Pues que existe el amor. Lo que pasa es que el verdadero amor, el que nos interesa a nosotros, será el momento en que la energía manásica acabe absorbiendo una suficiente porción de energía búdica. Y eso será también en el momento, valga la redundancia, que la energía átmica de voluntad al bien se empiece a manifestar un poco. ¿Cómo se va a demostrar eso? A través de la aplicación de la voluntad por parte del estudiante o discípulo. Es decir, no es gratuito que el sendero se haya convertido, se haya dibujado como una gran escalera. Para subir por una gran escalera, ¿qué hay que tener? Mucha resistencia y un corazón muy importante, ¿verdad? Y si se dijera que el tema de la respiración es automático y que el tema del corazón físico es automático, ¿cómo enfrentaríamos la subida de una escalera de 1000 peldaños? Con un ángulo bastante pronunciado, vamos, que no es aquello que puedes tener un descansillo, que como te equivoques te caes. ¿Cómo lo encararíamos? ¿Mejor? ¿Lo encararíamos mejor? Los miedos y sobre todo el aferramiento a la materia son lo que nos han condicionado la forma de respirar y el funcionamiento de nuestros órganos, sobre todo del corazón. Si hay miedo, ¿cómo creéis que bombea el corazón? Deprisa. Y delgado. Deprisa y Nuestro vehículo emocional, evidentemente, se enfrenta a un reto y ese reto lo acaba somatizando el vehículo etérico y el denso, por supuesto, que es un reflejo del etérico. Pero ¿de dónde viene el problema? ¿De nuestros vehículos o de la edad que como almas tenemos? Es decir, de la experiencia. Viene de la falta de experiencia, porque una cosa es toda la enseñanza que se nos ha dado a nivel normal, a nivel tradicional, libros, conferencias, y otra muy diferente, la propia investigación. ¿Nos queda un poquito claro esto? Apuntamos ahora la opinión de Vicente, a ver qué nos dice. La histórica. La vertiente histórica deberá estar relacionada, lógicamente, con la vida física de Shambhala. Esta vertiente histórica está relacionada con la personalidad augusta de Sanat Kumara, el Señor del mundo, quien es la encarnación del logos planetario de nuestro esquema terrestre en el planeta Tierra. Tibetano lo explica de otra manera, pero básicamente dice lo mismo.
Y luego en letra pequeña pone con las condiciones solares que determinado en su creación, con su situación geográfica en el planeta y con todas las particularidades que resultan de su emplazamiento magnético, las cuales solo pueden ser contactadas por ciertos exaltados adeptos o grandes iniciados de la gran fraternidad oculta que guía los destinos de nuestro mundo. ¿Qué os sugiere? ¿Cómo podemos acercarnos a Shambhala? Él nos dice más adelante que la única clave es la ley de analogía. La ley de analogía, la ley de la correspondencia, el método socrático, preguntas y respuestas, lo que los filósofos de la antigüedad nos enseñaron. Como es arriba, es abajo. El método de Hermes Trismegistus, 3 veces grande o 3 veces sabio. Sabio a nivel físico, etérico, emocional y mental, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vamos de analogía nosotros? Os lo he formulado varias veces ya, ¿eh? La semana pasada con los devas, esta semana también. ¿Complicada la analogía? ¿Muy complicada? A ver, él habla en la vertiente física, histórica, de algún lugar de la Tierra donde está situado Shambhala. Se habla del desierto del Gobi, de la Isla Blanca. Pero bueno, ¿creéis que físicamente ha de ser así? Porque parece ser que es un lugar que no ha tenido muchos cambios en millones de años. Y si es un desierto, tuvo que ser un mar en algún momento, ¿no? En la doctrina secreta se dicen cosas interesantes sobre el tema de Shambhala. Hay un libro de Nicolás Roerich que habla de Shambhala, pero es un viaje. No es lo que Vicente escribió, ni mucho menos, sobre Shambhala. Hay otro libro de un señor portugués que también hablaba de... Bueno, portugués no, que el libro lo compré, está escrito en portugués, el que yo tengo. Que también nos habla de los adeptos de Shambhala o de los maestros, etcétera, y está dedicado al maestro Moria. Pero no es la verdadera presentación de Shambhala, no es la que Vicente ofrece. ¿Importa mucho saber dónde está Shambhala? Vamos a ver, si es un ser que realmente representa el logos planetario, yo ya os dije hace un tiempo donde yo había visto la entrada. Y como lo vi, lo dije, y punto. Y no me canso de decirlo. Lo diré siempre que sea necesario. Ya lo he dicho muchas veces por eso. Por lo tanto, la idea de que está en Oriente, es algo que debemos considerar con pinzas. Una cosa que está ahí, se nos da, pero ¿tiene alguna trascendencia para nosotros? Si es verdad que el sol sale por Oriente, ¿o no? Siempre miramos el sol, ¿no? Es muy importante saber dónde está el sol, porque el sol es la vida, es la verdadera orientación, y no perdamos nunca la orientación del sol, porque es nuestro verdadero guía. ¿Alguna pregunta sobre este tema? He puesto el diamante, ¿eh? Es el diamante. ¿Sí? No es el flamígero, de momento. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vertiente psicológica. Topacio. La vertiente psicológica está relacionada con la expresión causal de Sanat Kumara, es decir, su alma o conciencia, la cual se expresa a través de las grandes entidades venusianas a las que más adelante haremos referencia. Constituyen sus cuerpos de expresión en los mundos físico, astral y mental. Se conocen con el nombre de budas exotéricos o budas de actividad, que serían el elemental físico, el emocional y el mental, ¿verdad? Por lo tanto, en el caso de él van cambiándose, se van intercambiando el papel con los budas internos. Luego veremos en la cuestión del aspecto esotérico, el aspecto espiritual, veremos cómo esos budas internos lo que intentan es representar el arquetipo de su tríada espiritual. Pensemos que es un ser que no tiene karma. A ver, es un ser que es muy diferente a la evolución humana, de donde procede. Él, a lo mejor, hace muchísimos eones fue un ser humano, seguramente que sí que lo fue, pero es un ser que se prepara para ser un logos y está trabajando, ayudando a que otro logos haga su trabajo y a él le den determinada iniciación. A lo mejor le darán la 10ª, teniendo en cuenta que la 10ª es la iniciación que tiene el logos planetario y el logos solar tiene 12 iniciaciones. Pero la diferencia entre una iniciación y otra es abismal. ¿Entendemos el papel de estos budas de actividad que representan a su vehículo emocional, a su vehículo físico
y a su vehículo mental. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Qué bien, me quedo contento. ¿Qué correspondencia tendrían con los budas esotéricos? ¿El vehículo físico qué sería? El externo, el físico, ¿no? ¿Y qué representación tendría arriba? El alma, la mónada. La divinidad. Vamos a ver. Si para la mónada, vamos a utilizar la analogía porque si no, no aprendemos. Si para la mónada lo más denso es el átomo manásico y lo más denso para nosotros es el cuerpo físico, ¿qué creéis? ¿No? ¿No? Vamos a coger el vehículo emocional. El vehículo emocional es la octava inferior del vehículo búdico. ¿Lo entendemos mejor? ¿Lo cogemos por aquí ahora? ¿Sí? Bueno, pues establezcamos analogías, venga. ¿No? ¿No sale? ¿No? Bloqueando la mente nunca se consigue establecer una analogía. Hay que tener costumbre de pensar, de hablar con uno mismo. Pensar es hablar con uno mismo. ¿Sí? Imagínate, alma, tengo una mente, un ordenador, un cerebro electrónico, le hago una pregunta y empieza a buscarme respuestas. Eso es el buscador del Google, el buscador del Word. A ver, búscame esta palabra. 1000 veces en un libro. ¿Lo vemos? Tenemos esa potestad. Quiere decir que no hemos meditado lo suficiente. No hemos reflexionado lo suficiente y no tenemos la mente en paz. Digo paz porque eso significa que tenemos cuestiones pendientes que resolver. Cosas que nos hemos inventado nosotros y creemos que son de suma importancia, pero no lo son. ¿Continúo? Se les denomina esotéricamente budas de actividad o budas exotéricos. Estos son los que están en contacto con la jerarquía planetaria. Pero ¿qué grupo hay selecto de conciencias que están entre la jerarquía y los budas de actividad? ¿Cómo se denominan? Si hay una línea de servicio que corresponde al segundo rayo, los divinos contemplativos. ¿Pero cómo se les llama? Nirmanakayas. Muy bien.